CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hoy queremos hablar de conocer ámbitos de la vida que experimentan muchos, que nos podría tocar a cualquiera, realmente nos podría tocar a cualquiera, y creemos que no. Pero queremos mirar una realidad que es la realidad de las personas en situación de calle, de la mano de alguien que tal vez ustedes no se habrían sospechado. Tenemos acá a Ricardo Meves, expresidente de la CPC, pero es además director de Juntos en la Calle y director de La Iglesia que Sufre. Y queremos hablar contigo desde tu mirada, esta historia que es una historia que contamos poco, que visibilizamos poco, que siempre negamos como algo que nos podría ocurrir y sin embargo constituye la realidad de muchos chilenos y chilenas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma. Ricardo, yo creo que algo que puede sorprender a algunos, porque muchos te conocen por tu rol público en la CPC como empresario, es que seas parte de un directorio de una iniciativa como esta. En parte porque no siempre entendemos que las empresas participan de esto, pero también porque el estigma de ser una persona que vive en la calle es enorme. Viene con una gran cadena de supuestos, o la flojera, o la falta de capacidad, la falta de iniciativa, que no terminan nunca de contar las verdaderas historias que ahí se viven. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y cuál fue tu primera sorpresa con este mundo de las personas en situación de calle? Mira, primero llegué porque la CPC está muy involucrada con el 3xI y el Juntos en la Calle es parte de lo que es el 3xI. Y lo que más me impresionó fue no saber nada de la gente en situación de calle y estar lleno de prejuicios. ¿Tú también lo sentías? Absolutamente. Y yo tengo una oficina en Moneda y cuando estaba en la Cámara Nacional caminaba mucho en el centro de Santiago y veía gente en situación de calle, en la Alameda, en fin. Y tú decías, pucha, pobre gente, no tiene dónde estar, no tiene dónde dormir, en fin. Pero más allá de eso, nada. Y resulta que la realidad de las personas es tan distinta a la que uno piensa que cuando uno va conociendo y se va involucrando en este mundo, la verdad es que te das cuenta, Paloma, que los prejuicios que uno tiene son tremendos. Y eso me hizo, además de ser presidente de la CPC, porque esto ya participo más de un año en el directorio, fue involucrarme personalmente y por ende también la CPC está involucrada. Y participar activamente en estos directorios, porque hay muchísimo que hacer. Habemos un grupo de empresarios, están las organizaciones sociales, las organizaciones que tienen que ver también con la gente en situación de calle, que son muchísimas. Hay mucha gente que está detrás de esto, apoyando y no solamente llevando un plato de comida, una bufanda, un abrigo en las noches más frías, sino que hay todo un desarrollo y una estrategia para que esa gente salga de la calle. Y solo un ejemplo, hay gente que vive en la calle porque, valga la redundancia, por ejemplo, le queda muy lejos su lugar de trabajo de donde vive. Entonces, para no tener que volver a su casa un día en la noche de una faena o una construcción, bueno, se queda viviendo en la casa, en la calle. Hay otra gente que la han echado de su casa. Me tocó y tuvimos un precioso evento el jueves de la semana pasada, la noche del encuentro se llamó, que estuvimos en una casa donde habían dos personas, dos hombres, uno alcohólico recuperado, otro alcohólico y exdrogadicto, que no estaba 100% recuperado. Tremendo. Pero uno de ellos ya había salido de su proceso de alcoholismo.
Y resulta que había trabajado en algún momento de su vida. Y lo más emocionante era la fuerza con que él había salido, había generado ahorros, había levantado el suficiente capital para postular a un subsidio de vivienda, se había conectado con el amor de su vida cuando estaba en el colegio, y al día siguiente firmaba la escritura de subsidio y se iba a vivir a Talagante, me acuerdo. Y cuando tú le empiezas a preguntar, porque la idea es que de estos encuentros que tú vayas donde ellos viven, veas cómo viven, veas lo que hace realmente esta institución. ¿Y qué ¿no los es llevó cierto? ahí, no? Y bueno, el que lo llevó fundamentalmente es la falta de redes, falta de apoyo. Esto nace desde muy chicos en sus familias, con papás y mamás que en la práctica no existen, no tienen redes, no tienen hermanos, no tienen tíos. Él me decía, tengo 7 hermanos, pero son 7 hermanos de papás diferentes y ninguno de ellos se preocupó de él. Entonces no existe nadie que le dé una mano, más allá de la ayuda material, más allá del almuerzo, la comida, el abrigo. Una relación que te sostenga. Las redes. Si aquí lo más importante en esto es cómo somos capaces de generar entonces estas redes. Y por eso que este encuentro en el que estuvimos, que creo que fueron más de 450 personas, nos da un tremendo impulso para seguir trabajando Juntos en la Calle, en este directorio, porque creemos que podemos cambiarle la vida a todas estas personas, ya sea multisistémicamente, porque hay evidentemente gente que está con depresión, que era el otro caso, que claramente una persona que estaba bastante más deteriorada, pero también hay mecanismos que pueden permitir a todas estas organizaciones sociales apoyar la salida de la calle a toda esta gente, que hoy día, a propósito de la llegada de los migrantes, ya pasan a ser familias completas. Claro, las que el están número, en esta el número ha situación. crecido mucho. Quisiera volver a llevarte a un lugar como muy personal. Tú hablabas de que lo primero que te sorprendió es lo poco que sabes. Es bueno saber que uno no sabe, Sí. en todo caso. Es un gran primer paso. Pero a continuación de tus prejuicios. ¿Qué sentiste cuando miraste de frente tus prejuicios? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque un poco lo conversábamos antes también. De alguna manera yo siempre he estado preocupado de los empresarios. No somos máquinas de hacer plata, fijarnos solamente en la última línea, como hay un estereotipo que se ha creado. Ese es otro prejuicio. Otro prejuicio. Y nos preocupamos de nuestra gente, nos preocupamos que el nuestro también es otro prejuicio, porque uno habla de nuestra gente, que es la gente que trabaja con nosotros. No es que sea nuestra, pero trabaja con nosotros. Pero también nos preocupamos del resto de la gente, nos preocupamos de la sociedad, nos preocupamos de lo que está pasando, nos preocupamos del país. De hecho, por eso yo me involucré en el ámbito gremial. Y cuando vamos al ámbito social, también ha sido una preocupación mía. Y cuando vemos a gente vulnerable, a gente que muchas veces anda en la calle, que no tiene que comer, gente que no tiene oportunidades, Paloma. Bueno, eso te va llamando la atención. Cuando ves gente que es abusada, cuando hay gente que es maltratada, bueno, eso te va sensibilizando el corazón. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Y el año pasado fui al primer encuentro que hubo, donde estuvimos también con gente en situación de calle, y uno ve que acompañándola, le estás cambiando la vida y te piden por favor vuelvan. En esta oportunidad, cuando estuvimos con estos señores que uno había ya solucionado su vida, pero te genera el estímulo necesario
para seguir adelante y hay un desafío por delante y tú ves que se puede hacer. Y le muestra también a los otros que están ahí que sí hay una esperanza, ¿no? Que hay algo que fue muy impresionante en el encuentro y fue el testimonio de Ruby, que dijo de muchas maneras, lo repitió, que todo el mundo le dio la espalda. Todo el mundo le dio la espalda. El sistema, la sociedad, el sistema educativo. Si uno mira como a la escala de cómo se vive la ciudadanía, el municipio, el barrio, los vecinos, es muy impresionante que logremos desarrollar esta capa que nos permite normalizar o no ver o directamente evadir el hecho de que esto está súper cerca. O sea, sí, entre nosotros hay muchas menos diferencias de las que creemos. Realmente. Es que ¿sabes lo que pasa? Al final estamos metidos con una coraza, y esto en términos bien generales. Y yo lo dije hace tiempo atrás en una entrevista. Tú no sabes ni siquiera el nombre de la persona que te atiende en un restaurante. Uno no es capaz muchas veces de saludar al guardia que está a la entrada de un centro comercial. ¿Qué queda entonces para la persona que está en situación de calle? Claro. Si no eres capaz ni siquiera de saludar a quien se sube al ascensor contigo. Entonces, son todos elementos que, la verdad, yo en mi vida me he preocupado de llevarlos a la práctica, de enseñárselos a mis 7 hijos que tengo, que además lo practican también. Bueno, y aquí cada vez que yo les cuento lo que hago en esta fundación, la experiencia que he ido teniendo, cómo es posible apoyar, ya sea con ideas, con recursos, con una visita. Es que... Bueno, con una visita. Con el centro de salud que está ahí en Santa Isabel con Santa Rosa, que hoy día tenemos que crear un policlínico y certificarlo para que la gente en situación de calle se pueda atender por FONASA, por ejemplo, y ahí el llamado es, oye, necesitamos ayuda para que eso se pueda concretar, porque además hay un montón de médicos jóvenes que donan parte de su tiempo para ir a atender a gente en situación de calle que no los atiende el sistema público. Porque alguien nos comentaba ese mismo día que una persona con un resfrío en situación de calle se puede morir. O sea, en nuestra vida un resfrío es una anécdota. Pero en estos casos, efectivamente, hay números que respaldan que la gente se muere de un resfrío, porque evidentemente la situación es muy extrema. Y eso no nos puede dejar indiferentes. Ese es mi punto. Las personas que están al lado de uno no nos pueden dejar indiferentes. Me encantaría avanzar hacia ese lugar. Antes de comenzar esta entrevista, hablábamos un poco de nuestras historias personales. Nosotros somos personas bien distintas. Y sin embargo compartimos algo, que es que nuestras familias son muy diversas, vienen de distintos orígenes políticos, de distintas experiencias de vida, algunos han sido migrantes, ¿verdad? Sí, claro. En eso somos parecidos. Sí. Y el hecho de que en nuestras familias haya personas distintas, de distinto pensamiento político, de distintas realidades, con distintas trayectorias de vida, hace que podamos de alguna forma mirar lo diverso con otros ojos. Pero no es fácil mirar lo diverso con otros ojos, porque tenemos estos prejuicios. Los prejuicios de alguna forma nos protegen del miedo que nos provoca el otro que es distinto. Y entonces me encantaría saber cómo invitas tú a otros. No todos tienen la experiencia de la diversidad en su propia familia, por ejemplo, o en sus propias narrativas para atrás. ¿Cómo haces tú para transmitir esta energía y este mensaje del otro que es distinto, que piensa distinto en este año político, del otro que vota por el otro, en tus entornos que a veces no son tan diversos, son más homogéneos? ¿Cómo haces tú para transmitir ese mensaje? Mira, yo haría una invitación de imaginarse a todos en un vuelo a cabina abierta sobre los 3.000 metros de altura y mirar Chile. Y mirar esta sociedad que nosotros tenemos, que es un solo país. Y esto es algo que lo he conversado mucho con mi señora, porque en este país, en que somos tan diversos como lo son una familia,
Mis hijos son 4 hombres, 3 mujeres, y cada uno en su individualidad es muy distinto al otro. Así como somos en el país. Piensan distinto, tienen intereses distintos. Todos tenemos... O sea, tengo un yerno que piensa absolutamente distinto en lo político que yo. Bueno, y lo quiero porque es una persona, porque es el marido de mi hija. Entonces, entendamos de una vez por todas y que no porque alguien piense distinto, no vamos a relacionarnos con esa persona. No vamos a acercarnos a esa persona. No vamos a hacer, a lo menos, ¿no es cierto?, darnos el placer muchas veces de tener una conversación con esa persona, ver dónde están sus dolores. Cuando yo estaba en Chile Valores y conversábamos con los dirigentes sindicales, yo me hice muy amigo de dirigentes sindicales. Son del Partido Socialista, son del Partido Comunista. O sea, Que no es exactamente por el que votas tú. no, pues, claro que no. Pues. Solo para aclarar, digamos. No voto por el Partido Comunista yo. Pero ahí detrás de la ideología hay personas. Y si vemos en cada una de las personas, y probablemente aquí cuando salgamos, mis amigos me van a llamar por teléfono y me van a retar, que cómo es lo que estás diciendo. Bueno, porque son personas humanas que tienen una mirada distinta de la vida, de cómo solucionar los problemas, pero son personas. Entonces, mi invitación es esa, o sea, miremos a este Chile, que se supone que todos lo queremos, desde una altura que nos permita verlo completo. Y aprovechemos además de verlo a 30 años plazo, porque estamos insertos en el corto plazo, a propósito de lo que tú decías de las elecciones que tenemos ahora, pero estamos mirando los próximos 4 años, no estamos mirando el Chile que le queremos dejar a nuestros nietos, porque me faltó decirte que tengo 4. Tus bisnietos, entonces. Mis Hablemos al bisnietos. tiro de la generación que viene después. Entonces yo digo, esa es la invitación. Tratemos de sacarnos los prejuicios que tenemos y realmente miremos a la otra persona en su real dimensión, en lo que es como ser humano. Es súper importante lo que estás planteando porque vivimos una época que está muy impulsada por las tecnologías, en la que la trampa, y la trampa probablemente de los grandes dolores de nuestra humanidad es justamente cuando dejamos de entender al otro como un ser humano legítimo. Y por lo tanto es el respeto al otro solo porque es un ser humano. Es una cuestión que suena sencilla, suena básica, pero es muy profunda. Y entonces me encantaría saber cuál ha sido el mayor regalo de tener los ojos abiertos a la humanidad de todos, a pesar de lo que sientes por el otro, el miedo que te produce, el prejuicio que tienes sobre él o el enojo que te produce, lo que el otro manifiesta. ¿Cuál ha sido el regalo de lo otro, de mantener siempre ese recuerdo presente? Fíjate que cuando uno va a enfrentar un problema o a juntarse con gente en situación de calle que te enseña mucho. Te enseña, por ejemplo, lo que significa el esfuerzo de haber salido de una situación de toda una vida de alcoholismo, que se interna porque él quiere para salir de donde está, que termina su tratamiento, que después se esfuerza por ahorrar para tener un subsidio habitacional, logra, o sea, eso para mí es un regalo de decir, oye, se puede lograr con el esfuerzo de la persona prácticamente lo que uno quiera. Entonces, digo, ¿cuánta gente dice, no, es que no puedo, es que no quiero, no tengo la oportunidad de hacerlo? Oye, este caballero de 57 años, caballero digo yo tengo más años que él. De joven, dices tú. De joven. Lo pudo hacer. Claro, pero a él alguien le tendió una mano. Y ahí me encantaría saber... Bueno, estas organizaciones solidarias, como por ejemplo el Juntos en la Calle,
a través de las organizaciones que va juntando, le tendió la mano y lo apoyó y generó las redes. Y generó estas redes que este joven no tenía. Y a partir de ahí, entonces, él se sintió apoyado para dar este salto y tomar esta decisión de sanarse. Me encantaría, para cerrar, estamos efectivamente en un año electoral muy tensionado. ¿Qué le deseas tú a los candidatos que hoy día quieren estar en la presidencia? Con una de ellas trabajaste mucho cuando estabas en la CPC, que es la misma Janet Jara. Pero a todos, ¿no? Porque no sabemos cómo va a terminar esta historia. ¿Qué les deseas en cuanto a mantener los ojos en este tipo de iniciativas, pero también al rol de que tú mismo incitabas, ¿no? A pensar en el otro como un ser humano y a pensar en el largo plazo? ¿Cuáles son tus buenos deseos para quien le toque gobernar Chile? A mí me encantaría que efectivamente miren el país como un todo, desde arriba, miren el largo plazo y sean capaces de construir acuerdos. Y para eso hay que ser generoso. Me podrán decir que yo puse trabas para, por ejemplo, una reforma tributaria, pero sin embargo avanzamos en varias cosas, ¿no es cierto?, con el gobierno, lo cual dijimos sí, la ley Carín, a propósito de lo que te decía de los abusos contra las personas, cualquiera sea su condición. Para mí ese fue un convencimiento absoluto que teníamos que salir adelante con esa ley. Y yo creo que están las condiciones dadas porque la gente necesita soluciones. Y la única forma real de lograr soluciones que las personas necesitan es generar acuerdos. Chile necesita crecer económicamente para que la gente pueda trabajar y pueda estar tranquila en su trabajo, y Chile necesita seguridad para que la gente pueda ir a su lugar de trabajo o pueda ir a la plaza o pueda ir a cualquier parte y pueda volver a su casa tranquila. Por lo tanto, los candidatos tienen que tener la capacidad de generar los mecanismos para que la sociedad chilena pueda vivir mejor, pueda estar más tranquila, y aquellas personas más vulnerables, como quienes están en la calle, por ejemplo, Pueden tener una oportunidad. tengan la oportunidad, pero además de eso, tengan la esperanza de que con las redes adecuadas puedan salir de donde están y que no nos pongamos como los caballos esas anteojeras, ¿no es cierto?, que lo hacen mirar solamente para adelante, y realmente como sociedad miremos a la gente más vulnerable porque nos necesita. Solo no van a salir. El presidente o la presidenta que salga solo no va a poder. Los partidos políticos necesitan, o sea, los presidentes necesitan el apoyo de los políticos, necesitan el país necesitan la sociedad completa. Y las personas más vulnerables necesitan del resto de la sociedad también. Solos no van a poder salir. Y aquí no se trata de, oye, que pongamos más impuestos, no, aquí se trata de la preocupación, poner el foco. Si de repente los recursos sobran, y el foco es lo que falta en cómo se gastan bien los recursos. Yo diría que... y la escala humana, ¿no? A veces lo que falta también es la escala humana. Por eso digo yo, seamos capaces de mirar... si ponés foco en los más vulnerables, realmente te empieza a conmover lo que pasa. Y te vas dando cuenta de que vas entendiendo, si no es tan difícil. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Gracias a ti. Nosotros quisimos mirar desde otros ojos. Efectivamente hay muchas organizaciones juntos en la calle, es una de ellas, pero hay muchas organizaciones que trabajan en distintas dimensiones para abordar el enorme problema que significa que más de 50.000 personas viven en la calle. Hay personas que trabajan en la salud, efectivamente, a la que no acceden estas personas. Hay instituciones que trabajan en encontrar maneras de trayectorias para ayudar a esas personas a salir de esas circunstancias. Hay personas que se preocupan de que se alimenten.
etcétera, ¿no? Y por lo mismo es tan importante que podamos superar el prejuicio, superar el miedo de ver lo distinto y de ver lo que no nos gusta, para poder efectivamente tender esa mano que muchos necesitan. Vamos a una pausa y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.